Buenas tardes a todos y continuamos con la segunda conferencia de este ciclo que, como ya saben, se hace para honrar la memoria de nuestros muertos en España, tal como pronunciaban los romanos Hispania, en España, pues en dos lugares que se convirtieron en la memoria histórica de la conquista romana, dentro de un poco del mito histórico español, Sagunto y Numancia. Para hablarnos de ello tenemos a nada menos que a doña Pilar León Castro, cuyo nombre, para todos los que nos dedicamos a la antigüedad y tenemos una relación más o menos cercana con la arqueología clásica, ya con su solo nombre queda presentada, pero haré una pequeña reseña. Doña Pilar es miembro de número de la Real Academia de la Historia, compañera mía, queridísima, y es, yo creo, la persona que mejor representa la trayectoria académica, histórica, de lo que ha sido la arqueología clásica en España. Una arqueología clásica que no hay que confundir con el mundo de la prehistoria, que tiene otro tipo de connotaciones, aunque coincidan en métodos. Tiene sus orígenes pues, en Mélida, en don José Mélida, tuvo su continuación en don Antonio García Bellido, discípulo predilecto de Mélida y que heredó su cátedra en la Universidad Central. Y hoy tenemos además, y quiero saludar a Maripaz García Bellido, hija de don Antonio y destacadísima numismática, y que tuvo la continuidad después de don Antonio García Bellido en uno de sus discípulos, yo creo que el discípulo que él más quería, que es don Antonio Blanco Frigeiro. Pilar es, lo sé, y esto no te lo he dicho nunca, la discípula predilecta de don Antonio Blanco Frigeiro. Primero me lo dijo un amigo de todos nosotros con su exuberancia, don José María Blázquez, me dijo, no, Pilar es la preferida de Blanco, como él decía. Pero una vez ya, Blanco me tenía cierto cariño cuando le conocí y me lo dijo. Me dijo, no, mi discípula y la que quiero que es mi continuidad es Pilar. Yo estaba pensando en otras cosas, me dijo, no, es Pilar. Y te conocí allí en el Instituto Rodrigo Caro, fundado por don Antonio García Bellido, en la etapa que estuviste en Madrid, acompañando a tu maestro, don Antonio Blanco. Luego Pilar ha sido catedrática de la Universidad de Córdoba, también en Sevilla, en la Olavide y también en la Sevilla Clásica. Ha sido directora de la excavación, de una de las excavaciones señeras de la arqueología clásica en España, que es Itálica, y además ha sido estudiosa como de la Villa Adriania de Tívoli. Yo creo, y acabo ya, que Pilar León es la persona que representa actualmente esa línea de la arqueología clásica que fundó a caballo del 18 y del 19 el gran Winkelmann. Por eso creo que era obligado que tú, como becaria de la Fundación von Humboldt, el Instituto von Humboldt, pasases una temporada en Berlín. Allí, en la cuna de Winkelmann, esa idea de la arqueología clásica, cuyo representante, para mí, ignorante, más señero a principios del siglo XX, era Rodenwald, y que en España a veces se ha confundido, aunque don Antonio lo tenía muy claro Blanco, lo tienes tú muy claro, a veces se confunde porque las fronteras no están a veces claras ni nítidas con lo que es el estudio de la prehistoria, pero que son dos cosas distintas. Y nada más, les dejo a ustedes con doña Pilar, que es a la que han venido a escuchar y no a mí. Simplemente una advertencia, perdona un segundo. Pueden ustedes, ya saben que al final de la conferencia
pueden hacer preguntas a doña Pilar. Si hacen el favor, esas preguntas tienen que ser escritas en una cartulina que personas de la organización, si ustedes les dan un aviso, se las pasarán. Tal vez para que no se haya demasiado barullo al final, si las van haciendo y las van pasando a lo largo de la conferencia, se agradecerá. Me permitirá más a mí organizarlo mejor. Y nada más, Pilar, cuando quieras. Queridos amigos, mi agradecimiento ante todo a la Fundación y al director del ciclo, amigo queridísimo y compañero, como él acaba de decir, por esta generosa invitación y por las generosísimas palabras que acaba de pronunciar en torno a mi modesta persona, con la alegría inmensa para mí de haber oído hablar de mi maestro, de su escuela y de saber que confiaba en lo que mi hacer, gracias a él, podía seguir dando en la arqueología española. Ya saben ustedes que Cicerón, en el Laelio de Amicitia, hace decir a Escipión Emiliano, uno de nuestros héroes de hoy, que la amistad es el bien más preciado en la vida, porque es el más difícil de conservar. Creo que Luis y yo damos prueba de lo primero y vamos camino de conseguir lo segundo. Una amistad preciosa que espero que siga y continúe y que mutuamente nos enriquezca como así ha venido siendo. Y mi agradecimiento muy particular también a María Paz García y Bellido, directamente la saga científica a la que me honro en pertenecer, hija del insigne maestro don Antonio García y Bellido, y gran especialista ella por su cuenta, como aquí va a quedar de manifiesto, en estos temas grandes de la arqueología española. Debo decirles a ustedes que cuando el director me habló del ciclo, de la posibilidad de intervenir en él y de elegir tema, una vez que amablemente me había invitado, yo dudé entre las posibilidades de su enunciado. Y pensando en que lo que me interesaba era tratar con ustedes algo, si no nuevo, no quiero ser pretenciosa, pero sí distinto, o digamos que infrecuente, en este tema tan conocido y tan español de Sagunto y Numancia, pensé en esta idea del heroísmo, que es genuinamente antigua, y que, como vamos a ver enseguida, entre nosotros, entre los pueblos que nos antecedieron, tuvo un culto peculiar y particular, pero muy interesante. De manera que, en ese sentido, prioritariamente orientaré esta intervención, porque pienso además que la inmensa mayoría de ustedes, personas cultas, inquietas, conocedoras de lo arqueológico, de lo histórico-artístico, de nuestros museos, posiblemente han estado en los dos sitios, conocen las minucias arqueológicas incluso, y en consecuencia yo no quería venir aquí con el discurso hecho de lo por todos sabido y conocido, y he preferido aventurarme en este otro terreno del que espero que podamos sacar conclusiones interesantes. Empiezo con unas imágenes que son sencillamente alusión al mundo del héroe y a lo que significa el héroe en la antigüedad. De por sí, el tema es de una grandeza extraordinaria. Hoy estas cosas no están de moda. Y no están de moda, cuando lo digo así, no social ni culturalmente, científicamente tampoco, pero que nadie lo dude. Son la columna vertebral de lo antiguo y desde el punto de vista arqueológico son uno de sus aspectos medulares. El héroe, lo heroico, no nos podemos detener en ello porque tampoco es nuestro cometido, pero creo que estas dos imágenes ilustran muy bien
lo que el hombre antiguo, el hombre griego, del que heredó Roma el concepto, pensaron que era y que debía ser el héroe. Estamos viendo a nuestra derecha, en ambas, un vaso del llamado pintor de Aquiles, precisamente por este motivo. Un vaso neutro, negro, abstracto, en el que no hay más que esta figura totalmente armada, fornida, bien provista, apuesta, noble, esto es, dotada de toda clase de valores físicos y morales, y a eso responde su físico, a eso responde su caracterización externa. Fíjense que el paralelo es perfecto con el héroe que preside el otro vaso. En el centro de una imagen, el que suponemos Aquiles solo, en lo que diríamos la apoteosis, la soledad de la apoteosis, y el otro en lo que podríamos llamar en sociedad. Es el héroe, el guerrero, que llega o se despide, es difícil de saber, ante un personaje mayor, probablemente su padre, y una joven figura femenina por detrás, posiblemente la mujer, que aporta los elementos para la libación, o sea, para la acción de gracia. Como héroe que es, va vestido, va armado, va provisto de todas sus armas y su nobleza. El prurito de clase social distinguida a la que el héroe noble pertenece lo pone el perro, su perro como animal doméstico que lo acompaña. Frente a estas imágenes nobles, distinguidas, bellísimas, el mundo de la época posterior se nutrió de esos conceptos y de esas ideas, y entró directamente en un gran salto en el mundo de lo helenístico, que es el que más cerca nos puede concernir a nosotros, del que pongo una de estas acuñaciones cartaginesas en plata, que de por sí son un monumento. Esta, muy discutida, se da como representación de un héroe, de uno de nuestros héroes protagonistas de esta tarde, posiblemente Aníbal. La discusión en torno a estas representaciones e interpretaciones es grande, pero yo sigo el dictamen de María Paz García y Bellido, para quien la representación es plausible, y lo es porque desde el punto de vista iconográfico repite un ideal programático que está en la figura del ancestro Amílcar y en la figura del continuador Aníbal, ambos asociados a la divinidad numínica protectora por excelencia de uno y de otro y del pueblo cartaginés, que es Hércules, Heracles, dicho a la griega. De hecho, como ven ustedes, la clava portada sobre el hombro derecho es el más claro indicio alusivo a ello, junto con la corona que lo ciñe. Es decir, aun cuando la representación se limita a la abstracción de la cabeza, uno puede pensar y completar en estas imágenes que veíamos antes del héroe igualmente noble, aguerrido y, en fin, dotado de todos los carismas importantes para ejercer como tal. Lo mismo su oponente por excelencia, que a nosotros no nos toca dirimir aquí, salvo de soslayo en un momento, como veremos, pero que es la obsesión de Aníbal. La obsesión del gran héroe cartaginés fue la del héroe romano por excelencia, Publio Cornelio Escipión el africano, el que lo derrotó, el que derrotó a Aníbal y acabó, por así decirlo, públicamente
con su gloria y con su figura, aun cuando no con su persona. Escipión forma parte de una de las familias más ilustres de la antigua Roma. Sus antepasados, él, sus descendientes, este Escipión Emiliano que tendremos ocasión de ver ahora, y en general una continuidad de miembros, todos ilustres, todos heroicos, todos nobles. Se preguntarán ustedes, ¿pero es posible en la Roma antigua así? Y estas familias lo eran, sabían su dignidad, sabían su responsabilidad, y la verdad es que, por más que se les pueda hacer censura o crítica en ocasiones, como también veremos, desde luego hicieron honor al apelativo. Lo que estamos viendo ahí sí es, con toda probabilidad, un retrato de Escipión. Se conserva en la Gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague, y Filippo Quarelli ha venido a demostrar que la procedencia de la zona de la tumba de los Escipiones en Roma hace más que posible el que la cabeza, que como ven ustedes está preparada para encajar en una estatua a la heroica, estuviera en ese conjunto, en ese ciclo, digamos, iconográfico de la tumba de esta familia. Vean ustedes que, a diferencia del retrato maravilloso de Aníbal de antes, este es un retrato genuinamente a la romana. Es cierto que tiene una carga patética, de fuerza barroca helenística, pero tiene unos datos de realismo claro. Es calvo. Él intenta disimularse con esos 3 pelos que se lleva para adelante, pero las entradas laterales lo delatan. Luego es el rostro de un hombre hecho, de un hombre que ha sufrido, de un rostro marcado por el patetismo de la propia vida. De manera que en este ten con ten de figuras y de representaciones nobles y heroicas nos podemos mover. Y fíjense ustedes ahora cómo, junto a estas figuras atléticas, nobles, ideales, apuestas, miren ustedes los nuestros. Uno de estos bronces de ascendencia netamente ibérica, Collado de los Jardines, en este caso, que en realidad, y es lo que me interesa tratar ante ustedes, ilustran perfectamente la imagen del antihéroe. Frente a toda aquella grandeza apabullante, frente a toda aquella máquina de poder, de capacidad, de potencias de toda clase, el hombre que no tiene más que el ideal heroico de dar su vida por sus ideales, por aquello en lo que cree y, por supuesto, por su pueblo, al que defiende, por cuanto en su papel de clase dominante es consciente de los privilegios que tiene y, en consecuencia, de lo que debe aportar en la defensa de los otros. Ahí lo tienen ustedes con todo lo que se ha podido colocar. El casco, la coraza, lleva armas en la mano y ese aspecto de enclenque, de quebradizo, por decirlo así, fíjense ustedes hasta qué punto lo distancia de sus oponentes. Pues bien, esta antinomia a la heroica entre héroes de unos y héroes de otros es el trasfondo, digamos que moral, ético, que el tema de lo heroico nos traslada a nosotros hoy con respecto a estas 2 ciudades, Sagunto y Numancia. Por orden cronológico, la primera de ellas, la primera de estas acciones y de estas gestas heroicas fue la saguntina, de las que ofrezco arriba una fotografía antigua con el cabezo, digamos a la griega, con la Acrópolis, en la que se refugia, en la que vive el pueblo local, Arce, su nombre antiguo ibérico, Arce Sagunto, como dicen las monedas del país o del pueblo, o del, digamos, ambiente de los edetanos, y debajo
tienen ustedes una vista moderna, reciente, del castillo y de la fortaleza. Debo decir que desde el punto de vista arqueológico, detalles, tienen ustedes ahí lo que se conserva de aquel Sagunto ibérico prerromano, es decir, anterior a la dominación propiamente dicha, es muy poco, por no decir nada, por el hecho de que, como vamos a ver enseguida, Roma, después de la calamidad, quiso poner algo de lenitivo y rehizo la ciudad, pero ya era otra cosa. Y a partir de ahí, lo que conocemos, si conocemos bien, es el Sagunto de plena época romana, en el que, entre otros monumentos célebres, todos conocemos el teatro y la polémica que se ha generado en torno a él, pero ya en lo que diríamos la clave de una ciudad romana. Tienen ustedes ahí, de todas maneras, algunos aspectos muy impresionantes de las defensas magníficas de la ciudad, en material noble, bien escuadrado, bien hecho, de manera que la ciudad se nutre, se abastece de elementos defensivos, pero al lado de la maquinaria bélica del enemigo, al lado de la poliorcética desarrollada por Cartago, que Aníbal lleva al culmen de las posibilidades, allí no había formas de resistir. Son estampas muy conocidas porque en los últimos tiempos, como saben ustedes, estos temas de los Barca y de lo anibálico y de lo cartaginés y púnico en general han estado muy en candelero y han sido muy tratados. Pero creo que estas visiones, que yo combino abajo lo arqueológico, arriba las restituciones modernas, son muy ilustrativas de lo que allí ocurrió. Desde el punto de vista de los hechos históricos, no tengo que decirles a ustedes que estamos muy bien provistos de información por las fuentes antiguas, por los grandes historiadores de la antigüedad, griegos y romanos o grecorromanos, del helenismo romano, podríamos decir, tanto para la una como para la otra. Entonces nos encontramos ahí con que Polibio, Posidonio, los grandes, en cierta manera, pero ya en épocas posteriores, Estrabón, etcétera, un largo etcétera, conocido seguramente de todos ustedes, informa con bastante detalle de lo sucedido y, por supuesto, desde la vertiente romana también. Por ejemplo, Tito Livio, por excelencia, es uno de ellos. El caso es que en la pugna por dominar el Mediterráneo, igual en la época, el bastión central del mundo conocido, de la ecumene, Cartago sabía que tenía que encontrarse con Roma y viceversa. Enemigos que se tantean, enemigos que se respetan y que se temen, pero que están dispuestos a jugarse el todo por el todo en el campo de batalla. Y en estas circunstancias, como saben ustedes, una vez que los viejos escipiones desembarcan en Tarragona, desembarcan en Tárraco, una serie de episodios bélicos empiezan a sucederse y se firma el muy famoso y más discutido Tratado del Ebro, línea de seguridad que los de abajo, Cartago, no debían sobrepasar y que Roma, en su enfrentamiento con Cartago, también debía respetar. Fue el caso que estas ciudades entre sí estuvieron continuamente en lucha y, según la conveniencia de cada momento, recurrían como padrinos y como protectores bien a romanos, bien a cartagineses. En una situación en la que los saguntinos entraron precisamente en conflicto con sus vecinos, decidieron apelar a Roma, y Roma los oyó y pidió a Aníbal que se atuviera a lo establecido y que de ninguna manera se sobrepasaran los límites fijados en el Tratado del Ebro, a lo que Aníbal respondió diciendo que Roma, con hacerlo así, ya se estaba ingiriendo
en sus territorios, en sus sitios, puesto que Sagunto estaba al sur del Ebro, el famoso y llamado casus belli, que los arqueólogos, que los historiadores han tomado siempre como punto de partida, con mucha razón, para comprender que en el fondo ya lo dan a entender los textos y lo da a entender claramente Polibio. No era eso lo que se dirimía, sino que como tantas veces en la historia, esto fue el escaparate para lo que sucedía detrás, y es que Aníbal quería medirse a sí mismo y medir las fuerzas de su ejército para asaltar Italia y plantarse, como así ocurrió, a las puertas de Roma. Recuerden ustedes el cuadrilátero de victorias aplastantes, la del Tiquino, Trebia, Trasimeno y Cannas, hasta ponerse a las puertas de Roma, que tembló al pensar que tenía al enemigo a un palmo, y salieron en defensa de ella los escipiones. Pues bien, el punto en el que se midieron las fuerzas y que se vio dónde toda esta maquinaria pudo llegar fue en Sagunto. El sitio fue feroz, de una crueldad enorme, porque la maquinaria bélica cartaginesa, heredera directa de la helenística, y por tanto de mucha categoría, de mucho postín y de mucha eficacia, torres móviles, arietes, catapultas, todo lo habido y lo por haber se empleó allí. Los resultados fueron terribles. Los saguntinos resistieron heroicamente todo lo que se pudo. Ahí tienen ustedes y ahí los están viendo cómo, de qué manera y con qué posibilidades. Sus armas y ellos mismos. Es cierto que estos ejércitos locales e indígenas estaban aguerridos y estaban hechos también a la lucha, pero como ven ustedes, y en este sentido la arqueología es relato fiel de la realidad, la distancia era cruel, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos varios de estos tipos, que es lo que se nos ha conservado, muy curiosamente todo en pequeño formato. No tenemos grandes vasos a la griega, ni grandes estatuas a la romana, como las de las tumbas de los escipiones. Tenemos lo que esta gente cultiva y considera como importante para ello. Fíjense qué notable, el exvoto, una cosa pequeña, humilde, pero aquello que el fiel, aquello que el devoto deja a la divinidad, pone en el santuario como muestra de sí mismo, de ahí que nos los encontremos como son, con sus escudos circulares, cuchillos, puñales, la falcata, que veremos enseguida en detalle, y que llevan los dos de la derecha sus cascos y una prenda singular para el hombre antiguo en general y para el celtíbero igualmente, el cinturón, de lo que hablaré enseguida. Y de esta manera se encierran en la Acrópolis de Sagunto y resisten más que nada un asedio, que sabían que solo podía llegar por un punto débil, el que sigue siendo el acceso para entrar a la ciudad, y que Aníbal naturalmente no desaprovechó. No falta la caballería, hay los infantes y hay los jinetes, ahí los ven ustedes, con sus lanzas, uno de ellos, y el otro en una mano, el escudo circular, la famosa caetra, y en la otra, que no vemos, se ve que va empuñando la falcata, y unos cascos protectores muy vistoso, muy aparatoso en cuanto al penacho, uno de estos. Los caballeros, o sea, la caballería,
es una clase social superior. Normalmente lo es así en la antigüedad. Piensen ustedes en la Atenas de la democracia, donde la caballería siguió siendo un elemento socialmente muy selecto y muy distinguido. Y ello es así porque en un mundo, piénsenlo, como es el antiguo, donde no se tiene nada, donde no se posee nada o se posee muy poco, tener algo como armas, no digamos ya si se tiene un carro, no digamos ya si se tiene un caballo, eso es prestigio, eso es estatus y efectivamente ahí los tienen ustedes representados en actitud pacífica, repito que son exvotos, pero muy claramente ilustrativo de qué oposición, qué clase de enfrentamiento bélico podían tener con sus oponentes. Es muy curioso el hecho de que cuando se representan estas escenas de luchas y de combates, bien con enemigos ajenos, bien entre ellos mismos, aquello adquiere el carácter de una fiesta. Ha sido difícil de entender y algunos, entre los que me encuentro, hemos incurrido en error por tomar las cosas a un pie de la letra que no es. Y es mérito de Ricardo Olmos, entre otros, haber visto que este sentido de fiesta, de alegría, de danza, podríamos decir más que de desfile o de enfrentamiento, se debe a eso. Se debe a que son combates bélicos festivos en los que, aunque a nosotros no nos quepa hoy en la cabeza, el máximo ideal del héroe es morir en la lucha, y más si se trata de una lucha o de un combate heroico y sagrado. Los textos nos hablan de funerales, de héroes grandes, de soldados venerados por los suyos y que se celebraban con estos combates, que debían ser tremendos. Es una idea, y luego se comprende perfectamente que cuando llega el mundo cruento del anfiteatro, de la lucha, etcétera, el mundo local hispano sabía perfectamente a lo que iba, a lo que hacía y en lo que estaba metido. Y efectivamente ahí los tienen ustedes, como el que está bailando un minué, armados de pies a cabeza y con enfrentamientos muy serios. Estos vasos que proceden de la gran cerámica ibérica, tesoros auténticos de la arqueología hispana prerromana, el estilo de Liria, los diversos estilos en la zona valenciana alicantina, nos ilustran perfectamente del armamento, de cómo se lleva, de cómo se revisten, de cómo se adornan los penachos de los cascos o las crines de los caballos. Van a la fiesta de ese enfrentamiento, van a esa fiesta de ofrecer lo más en la lucha por el héroe y al mismo tiempo de poder declararse héroes ellos mismos. Pero fíjense ustedes, a mí es una cosa que me conmueve en estas representaciones ver que esas imágenes conservan esa grandeza de lo pequeño, de lo débil, de lo inferior, si quieren ustedes, pero llevado desde luego con una capacidad moral, con una fuerza interior y en definitiva con un sentido heroico a su modo perfectamente explicable de lo que fue Sagunto. La famosa falcata. La tienen ustedes en varias imágenes con un casco, con armas menores, puñales, elementos para empuñar, lanza, jabalinas, etcétera, que es lo que nos encontramos en otro vaso similar al anterior. Guerreros en el cuerpo a cuerpo. Pues bien, sin tener que llegar a esa idea de festival fúnebre, que es lo que son, los saguntinos asumieron el papel que el destino histórico les hacía jugar de la manera más cruenta, más feroz y más terrible.
Aníbal atacó sin compasión, a sabiendas de que aquello ni podía resistir ni había razón para un ataque de esta categoría, pero se encontró con que los de Arce, Sagunto, con que la población indígena no estaba dispuesta a rendirse. No accedió a tratos ni accedió a ninguna clase de componenda, y antes que caer en manos del enemigo y saber lo que les espera, la esclavitud, en el mejor de los casos, decidieron acabar los unos con los otros. Son esos cuadros de pintura histórica romántica, típicamente española, que todos ustedes conocerán, donde la desesperación, el horror, el pánico están perfectamente reflejados, y fue así, lo sabemos por los textos, y es importante tener en cuenta que lo sabemos por los textos de los vencedores, lo cual tiene un mérito especial, el elogio, la admiración contenida, pero francamente elogiosa, del valor, del heroísmo y de la contumacia de estos pueblos indígenas. El final fue peor que patético, sin alimentación, sin bebida, sin absolutamente nada, dándose muerte los unos a los otros y con las escenas espeluznantes que se repetirán en Numancia de llegar a la antropofagia. La pira final fue el último acto de valentía, de arrojo y de nobleza vivido por estas gentes, porque no solo se negaron a entregarse, no solo se negaron a ser lo peor que le puede ocurrir al ser humano en la antigüedad, que es ser esclavo. Este es otro tema de un interés extraordinario que solo enuncio, pero en el que lógicamente no podemos entrar, pero que la arqueología hoy conoce muy bien en sus menores detalles. Ser esclavo es ser la negación, incluso de la nada. Es la no existencia en vida, y antes que eso, para mujeres, hombres y niños, los saguntinos decidieron darse muerte, entregarse a la pira final y además evitarle a su enemigo y vencedor que pudiera obtener botín alguno. Entró a un campo de ruinas, entró a un campo incendiado, y todavía sabemos que algunos de ellos que se inhibieron ante el horror, lo único que consiguieron fue ser llevados en los desfiles de triunfo por el propio Aníbal. Curiosamente, la situación de otra manera y años después se va a repetir en Numancia. Aquí estamos en 219-218 antes de Cristo, de ahí que estemos en pleno aniversario. Ahí tienen ustedes el pergeño de estos luchadores, los famosos honderos baleáricos, que hay que decir que igual están en un sitio que en el otro, es decir, en un bando que en otro. Son mercenarios y naturalmente al mejor postor. Pero fíjense ustedes que incluso en los casos en que se ve al infante armado o al de caballería a caballo, comparados, combinados, como se ven ahí los dos, el guerrero cartaginés, perfectamente reconocible por su armamento más fuerte, con unos petos de defensa grandes y por el símbolo de Tanit y de la diosa en el escudo, parece más hecho, más fuerte y más poderoso que el guerrero ibérico que vemos a su lado, que hay que decir que la imagen, que es válida arqueológicamente, pero está hecha sobre un modelo iconográfico de época muy anterior, los famosos relieves de Porcuna del Museo Arqueológico de Jaén, hito entre los que contiene el arte ibérico, no entramos tampoco en el asunto, pero que ese tipo de armamento, con el típico cuello cruzado, con las mallas prietas, etcétera,
como digo, la arqueología hoy conoce y reconoce perfectamente. Y la sociedad saguntina, por decirlo de alguna manera, y por ponerles a ustedes una imagen de lo que aquello fue al final. Nuevamente, bronces, exvotos, lo que la gente deja en el santuario, donde nos encontramos un plantel de situaciones sociales. Piensen ustedes que estos son los superiores, donde hay incluso un niñito pequeño envuelto en una manta o envuelto en una sábana al lado de una figura femenina. Ellos son los verdaderos héroes de Sagunto. Los reconoció así la antigüedad, los reconoció así la historia, y el hecho, repito, de que sus enemigos acentrados y los vencedores lo hayan dejado escrito para los siglos es prueba y muestra de que este heroísmo saguntino, de que lo que llamamos resistencia saguntina o numantina, no es retórica histórica para explicar momentos tremendos de nuestro pasado, es una realidad histórica objetiva, reconocida y vista como tal por las fuentes, y que en consecuencia mereció el respeto de lo antiguo y sigue mereciendo el respeto de los que nos dedicamos a la antigüedad y la valoramos. Como punto final de la parte saguntina, les pongo a ustedes esta inscripción muy deteriorada, pero muy valiosa. Es un testimonio de nobleza por excelencia. Los saguntinos hicieron estatuas a Publio Cornelio Escipión, el representante por excelencia de aquella Roma que los dejó tirados, de aquella Roma que no le interesó en aquel momento el enfrentamiento a Aníbal y dejó a los de Sagunto solos, habiendo tenido tiempo sobrado, como sabemos, por las fuentes que tuvieron 8 meses, pactos escritos, momentos de transición, al final nada, los saguntinos solos. De estas ideas de los pactos, de estas ideas de los tratados, del reflejo iconográfico y filológico que en algunos casos maravillosos por raros nos han quedado, María Paz García y Bellido y Javier de Oz han dado prueba sobrada del valor que tenían para los antiguos y de cómo esas transacciones y esos pactos eran de una fuerza y eran de un valor moral para estos pueblos enormes. Sin embargo, Roma no atendió a razones, dejó a los saguntinos solos y hemos visto las consecuencias de lo ocurrido. Pues, sin embargo, las conveniencias de la política hicieron que a los pocos años, casi rayando el final de la Segunda Guerra Púnica, a Roma le convino volver a recomponer Sagunto, y es lo que nos dice la inscripción: a Publio Cornelio Escipión, cónsul, imperator, ob restitutam Saguntum, o sea, porque devolvió a Roma Sagunto, con permiso del Senado, etcétera, se le dedica esta estatua, que falta, pero tenemos el pedestal. Hasta 2 de estas inscripciones se han recuperado en el lugar, lo que indica que el gesto último de nobleza heroica por parte de los saguntinos fue admitir a quienes habían sido traidores para ellos como reconocidos merecedores de gloria por haber devuelto la ciudad a la buena relación con Roma, es decir, con el máximo en el poder. La segunda etapa es Numancia. Pongo aquí estas 2 fotos que proceden de un libro precioso, una monografía de don Antonio García y Bellido, que editó hace muchos años la Caja de Ahorros de Soria y de la que me hablaba últimamente María Paz García y Bellido y que he podido manejar por consejo suyo. El libro es un primor,
Aconsejo su lectura, si tienen ustedes tiempo y ganas, porque es breve, es de una concisión enorme, pero es inconcebible que en aquellas pocas páginas don Antonio hubiera sido capaz de pasar revista no a todos los hechos, que lo hace, y con detenimiento, sino a la serie de valores y conceptos que en este caso Numancia, como antes Sagunto, había representado para la España antigua. En ese libro, estas imágenes de entrada nos muestran abajo, en la lejanía, nuevamente una acrópolis, nuevamente un promontorio en el que se alza la ciudad, una de las grandes eminencias del mundo celtibérico, frente al mundo ibérico, propiamente dicho, levantino, que representa Sagunto. En la imagen superior tienen ustedes una de las imágenes igualmente pobres, lamentables, faltas de todo contenido, incluso arqueológico, que quedó de todo aquello, lo que hoy se puede ver y seguramente muchos de ustedes conocen de Numancia. La ciudad, sin embargo, tuvo una cierta guarnición, tuvo una cierta fuerza. Los arqueólogos han conseguido restituirla. Debo decir que el mérito de estos arqueólogos especialistas que han tratado tanto el tema de Sagunto como el de Numancia es extraordinario, porque era afrontar situaciones arqueológicas, por así decirlo, en ocasiones completamente desnudas. Y recomponer todo eso tiene un valor verdaderamente enorme. Hoy lo conocemos muy bien, pero hay que decir, desde los tiempos de Cabré, pasando por supuesto, fíjense ustedes, la labor que hizo Schulten, ahora lo veremos, con los famosos campamentos, Taracena, en fin, todos los que han trabajado en este mundo, en el mundo contemporáneo, entre los arqueólogos contemporáneos Jimeno, que ha tenido el mérito de revisar todos los campamentos de Schulten y volver a plantear la situación con logros arqueológicos extraordinarios y una renovación importante del tema. Pues bien, a partir de todo eso, la restitución arqueológica hoy nos muestra estas imágenes en las que se ve una muralla de una cierta entidad. Hay que reconocerlo, pero pasa como en Sagunto, tampoco ninguna cosa extraordinaria. La ciudad, sin embargo, tenía una cierta extensión y tenía un cierto desarrollo. A la derecha, abajo, vemos el plano típico y tradicional, con esa forma oval característica, en la que hay una serie de casas, hoy en día bien excavadas y conocidas, plano a la izquierda, y en las imágenes superiores, restituciones de lo que actualmente se conserva. Se ha llegado incluso a restituir inferior y superior la imagen de cómo eran estas viviendas, de cuál era el hábitat, de cuál era el modus vivendi de esta gente. Y es muy conmovedor cuando se piensa que esa forma modestísima de casa, con un zócalo solamente inferior de piedra, y luego entre adobe, mampuesto, paja en los tejados, como ven ustedes, es la forma de choza que ha habido en el campo hasta hace relativamente poco tiempo. Quiere esto decir que era una forma de vida muy hecha, muy pensada, de acuerdo a cómo funciona la antigüedad, con un criterio eminentemente económico. Se tiene lo que hace falta y nada más. Y los interiores, ya lo están ustedes viendo, exactamente lo mismo, producen y provocan la misma impresión. Unos ajuares de cocina, unos ajuares para el guerrero y realmente un mundo con muy poco más, como digo. Y aquí la situación de la conflagración extraordinaria que allí se produjo. Por el año 134 a.C., y estando Roma metida en una verdadera espiral de luchas con los indígenas hispanos y sin saber cómo salir de ella, de los diferentes pueblos, sobre todo meseteños, que le hacían frente,
una vez más recurrieron a la familia de los héroes nobles y carismáticos, los Escipiones. Y un nieto de aquel Escipión, celebrado en Sagunto, Publio Cornelio Escipión Emiliano, llamado Africano Menor, porque fue el que destruyó Cartago, recibió este título junto con el de Numantino, cuando también destruyó Numancia. En una situación equiparable hasta cierto punto a la de Aníbal, pero con una maquinaria y con unas posibilidades militares y de confrontación todavía mayores, Escipión sabía que enfrentarse en el cuerpo a cuerpo con los luchadores indígenas numantinos era batalla perdida, porque el valor de estos, la contundencia de sus armas y cómo las sabían emplear, habían puesto en pánico en más de una ocasión a grandes ejércitos. Y lo que decidió fue cercarlos y, como dice García y Bellido, destruirlos por el hambre. Y así fue. A la derecha están ustedes viendo el óvalo de la ciudad y el cinturón terrible y espantoso, que solo mirarlo produce asfixia y espanto, que no fue un cerco continuo, sino que fue un cerco sistemático de tramos amurallados, castella, o sea, torres defensivas, y todo eso por delante con lo que se llama vallum, o sea, unos cortes en V del terreno para que nadie pueda saltar, parapetos, agua. Incluso la parte del Duero que corre cercana a la ciudad y que podía ser abastecida, dice García y Bellido, la cerró con un rastrillo. Es decir, no les dejó posibilidades casi ni de respirar. La serie de campamentos hoy está muy bien estudiada, imagen inferior de la izquierda. Como ven ustedes, queda Numancia con una tierra de nadie grande alrededor, muy pensado por el gran estratega que era Escipión Emiliano, para que si alguien intentaba salir, como ocurrió, y diré enseguida, el ejército romano lo podía ver de lejos y acabar con la situación. Y allí ven ustedes las torres, el vallum, los elementos de ataque, etc. O sea, un circo verdaderamente asfixiante, un circo enrededor del que no era posible salir. Aún así, cuentan las fuentes que un personaje de nombre Rectugenus Caraunios se atrevió a salir con un pequeño grupo de 5. Saltó las lindes, mató a la guarnición enemiga y se lanzó al exterior a pedir ayuda. No hubo acuerdo en dársela. Unos afirmaban, otros negaban, y en estas discusiones alguien traiciona y avisa a Roma, con lo cual Escipión Emiliano actúa y no solo recrudece el cerco, sino que aniquila a todos aquellos que habían intentado arreglar algo la situación de los numantinos. Deshecha esta primera operación, todavía hubo una segunda, protagonizada por otro personaje que conocemos bien, de nombre Ávaros. Este tuvo todavía más valor, se plantó ante Escipión, le hizo un discurso conmovedor que consta en las fuentes y que García y Bellido traduce preciosamente, y le vino a decir que, siendo ellos como eran un pueblo noble, aguerrido, que reconocían el valor de los enemigos, pero que estaban en las últimas, el que rendidos, pero con dignidad, pudieran salir de aquello, no dependía más que de la magnanimidad del gran ejército de Roma. Escipión se negó, no quiso ni oír, y decretó que al día siguiente se entregaban las armas
y al siguiente los hombres. Esto enfureció de tal manera a la población local, a la población numantina, que evocaron el ejemplo de Sagunto y lo duplicaron. Las escenas, dicen los textos, fueron, si acaso, aún más espantosas y aún más espeluznantes, con casos de antropofagia seguros y conocidos, dándose muerte unos a otros después de haber pasado los horrores más terribles, e igual que en Sagunto, el concepto de nobleza heroica, el concepto de dignidad interior y de frente al enemigo los llevó no solo al suicidio colectivo, sino al arrasamiento absoluto de la ciudad, por lo mismo, sabedores de que Escipión necesitaba botín que llevar a Roma, que exhibir en su triunfo y con el que seguir adelante. No le dejaron absolutamente nada. Cuando entró, aquello era otro campo de ruinas del que nada se pudo obtener. Aún así, cogió un grupo de hombres y los exhibió ominosamente en su triunfo en Roma. Estas imágenes que les pongo a ustedes como confirmación de lo que digo son unas conocidas y famosas trompetas, el fragor del combate en cerámica, estos vasos de guerreros que comenta preciosamente García y Bellido, donde se ve que las figuras de estas nobles gentes no ya solamente están en estos combates fúnebres heroicos, sino que están representados, véanse en estos vasos, de una manera ideal, casi elevados a la categoría de dioses, simbiotizados con formas animales, entre las cuales el caballo, por el que sienten una extraordinaria devoción. Y desde el punto de vista del armamento, les pongo a ustedes una imagen como en Sagunto, los petos, por ejemplo, cascos, armas, abajo una tumba con uno de estos elementos de lanzar, un pilum, totalmente retorcido. No es casualidad, ni es ganas de retorcer por retorcer, es porque si llega a caer en manos de otro y en manos del enemigo, no lo podrá utilizar, no se podrá valer de aquel arma de la que me he valido yo. Y un elemento que es fundamental, del que hemos hablado antes, el cinturón. Arriba les pongo a ustedes unas imágenes de unas fíbulas y de un elemento de empuñar, como bien se ve, con esta prenda singular que el héroe lleva siempre. El tema es muy antiguo, remite, María Paz García Bellido lo trata también en su trabajo sobre los pactos, remite a la antigüedad más noble, digamos, y más heroica, a la épica homérica, de ahí que muy frecuente en el mundo griego e incluso en los esbotos ibéricos, que estas figuras masculinas vayan desnudas, pero con el cinturón, la presea por excelencia. Lo que demuestra que se tiene algo, que se posee algo, y estas famosas hebillas y estas famosas prendas decretan y nos ilustran acerca de todo aquello que se podía tener en poco y que se podía poseer, pero que es lo que define el estatus de un guerrero. Y vuelvo a la imagen de aquella sociedad, de aquella gente que prefirió inmolarse y que prefirió el recuerdo de la nada antes que conceder a su enemigo absolutamente un ápice de lo suyo. No solamente por enfrentamiento con el enemigo, sino para demostrar que habían sido capaces de ir más lejos que él en la negativa a concederles al menos el respiro. Por eso pienso que un historiador como Floro, que recoge en una frase, la que ven ustedes ahí, el espíritu de la heroicidad numantina, pero que creo que es igualmente aplicable a la saguntina, lo dice todo.
triumphus fuit tantum de nomine. El triunfo fue solamente de nombre. Floro es un estoico y en consecuencia cree y exalta la temperancia, una virtud romana maravillosa que nosotros diríamos la templanza, el dominio, el temple, en una palabra, aquello que de una manera singular los griegos habían llamado sofrosine, el autodominio, el autocontrol, el demostrar que desde el punto de vista de la debilidad humana se puede superar y se puede subir. Pues esta temperancia, admiradísima por los estoicos, Floro la pone por delante. Y la pone por delante, curiosamente e interesantemente, en su vertiente hispana, es decir, senequista, tal y como ese acervo de lo estoico, tan defendido y tan acendrado en esta familia de los Annaei, y que Séneca, el filósofo, lleva al culmen, lleva al cénit del pensamiento no solo filosófico, sino de la belleza literaria extraordinaria, Floro lo hereda como buen discípulo y es capaz de decir en esa frase todo. El triunfo fue solamente de nombre. Pienso que nosotros hoy todavía podemos reflexionar sobre la idea de Floro y comprender que, como demuestran Sagunto y Numancia, el poder y la manera de ejercerlo es objeto siempre de reflexión por parte del ser humano, porque, como demostraron saguntinos y numantinos, la historia siempre dará cuenta de ello. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Pilar, por tu brillantez, como siempre, y por tu sabiduría. Y ahora habría que, si puedes hacernos el favor de responder a alguna de las preguntas que el auditorio ha hecho. Hay una muy sencilla que te hacen, que es dónde pueden encontrar para verlos esos vasos que has mostrado, tanto de Liria como los celtibéricos. El elemento, digamos, por excelencia es el Corpus Vasorum de España, que es una obra hoy en día muy renovada por trabajos excelentes que os recomiendo en gran medida, los de Ricardo Olmos, los de Trinidad Tortosa, los de Paloma Cabrera, en fin, estos grandes arqueólogos del Museo Arqueológico Nacional que han renovado por completo el panorama, al tiempo que grandes arqueólogos de la zona, como por ejemplo Carmen Aranegui, la gran maestra, catedrática emérita de Arqueología de la Universidad de Valencia, los compañeros igualmente de la de Alicante, tienen de maneras parciales, en obras parciales, pero muy renovado este panorama. En cualquier caso, en la tienda del Museo Arqueológico Nacional encuentran ustedes una información excelente y muy a la altura de la comprensión de todos. No son sublimidades arqueológicas perdidas. Es lo que aconsejo. Otra pregunta, también voy a ir de preguntas Perdona, más Luis, sencillas. no tengo que decirles a ustedes que puede parecer una bibliografía antigua, pero en mi modesta opinión nada ilustra mejor todo este mundo en cerámica, en exvotos, en materiales de toda clase, por supuesto, en los aspectos arquitectónicos, escultóricos, etcétera, que los volúmenes primero y segundo de la historia de España, de la vieja historia de España, de Menéndez Pidal. Y concretamente para el mundo de lo ibérico, los capítulos que corrieron a cargo de don Antonio García y Bellido
magistrales siguen, en mi opinión, vigentes. Bueno, siguiendo con preguntas más sencillas de responder, y dejo para el final las más complejas. Te hacen también la pregunta, que es curiosa porque no la había visto yo nunca. Hay un oyente que se plantea si los numantinos sabían de lo ocurrido en Sagunto 2 generaciones antes, o tres generaciones antes, claro, o 4. Las fuentes no nos dicen absolutamente nada. Ahí estamos en el ayuno obligado de cuanto que no tenemos textos. La conjetura, naturalmente, puede estar a la orden del día, pero es que además de la conjetura, entre estos pueblos había unas conexiones importantes y había unas relaciones. Desde luego, el hecho de Sagunto y el hecho de que a partir de Sagunto Aníbal se atreviera a plantarse en Roma no debió caer en el vacío, de manera que es probable que se supiera lo que había ocurrido en Sagunto. Las coincidencias son muchas. Es una pregunta muy interesante, porque obliga a pensar y obliga a documentarla desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista textual. Desgraciadamente no tenemos medios, pero es probable que así fuera. Más de un oyente se plantea el problema típico de todas las guerras, de quién es mejor estratega, mejor militar o más importante, si el general al final derrotado o el general victorioso, y concretamente lo que la famosa discusión entre Rommel y Patton, o Patton y Montgomery, pues aquí es Aníbal o Escipión el africano, que es militar más importante, quienes también se hacen esa pregunta. Te junto dos, si no te importa, y pregunta de las causas, ¿por qué Roma no acudió con presteza a defender a Sagunto? Eso se lo pregunta más de uno. Estaba ocupada en otras guerras, porque no sabía a esa altura todavía de la importancia que tenía el control de la península ibérica. Sí, lo que hoy llamarían tacticismo, que es una cosa que ha existido toda la vida de Dios, que es innoble y que en la antigüedad ocurrió. Roma no sabía qué derrotero iba a tomar la situación. Desde luego lo que temía era un ataque de Aníbal, pero nunca pensó que se fuera a producir de la manera que ocurrió, porque lo de los Alpes con los elefantes es verdaderamente una cosa que ha quedado en la historia a la altura de Alejandro Magno y que está, creo, todavía por superar. Pero Roma no sabía qué derrotero podía tomar el conflicto, y desde luego creo que en una posición egoísta y en una posición, vamos a decir, que de mirar solo para sus intereses, fue lo que hizo. Luego quiso remediarlo con Roma no paga traidores y restitutam Saguntum, etc. Pero la realidad es que tuvo tiempo para hacerlo, que hubiera podido hacerlo y que tenía medios en España, es decir, tenía medios en Hispania para haberlo podido hacer. Es probable que aquello hubiera sido una precipitación de los acontecimientos mayor de la que hubo, pero al final estoy con Floro. La historia da cuenta y no se libró de la invasión por parte de Aníbal. Bien es verdad que lo pudo frenar en los últimos momentos y que la devoción a los escipiones está más que explicada, pero la realidad es que en el caso de Sagunto, leyendo los textos con la objetividad que la inmensa mayoría de ellos hablan, uno piensa que el egoísmo de la situación política de Roma, desde luego, fue determinante para el exterminio de los saguntinos. Y en cuanto a la grandeza del general que gana o el general que pierde, igual, los textos antiguos hablan y lo dicen con claridad. Y Escipión Emiliano es uno de los que decía, un buen general es el que sabe cómo va a reaccionar si pierde, cómo va a reaccionar si le va mal en la lucha.
Y luego, como es natural, la gloria y lo que podríamos decir el sello de triunfo por parte del triunfador, eso desde luego creo que se superpone a cualquier otra cosa. Y una última pregunta, pero que la hace una persona que está muy relacionada con el terruño donde se levantó Numancia, y es la siguiente. ¿Debería estudiarse en toda España a fondo Sagunto y Numancia para conocer el origen de nuestra nación y llamar a los valores en nuestra sociedad? Yo pienso sinceramente que Sagunto y Numancia, como temas histórico-arqueológicos, han sido siempre santo y seña de la investigación histórico-arqueológica española, y no solamente española, porque ya he hecho referencia a una persona como Schulten, que dedicó una gran cantidad de su tiempo y de su vida a estudiar estas cuestiones, y desde luego son epígrafes con letras áureas entre las heroicidades y entre los episodios gloriosos de la guerra en la antigüedad. Estudiarlos más en España, supongo que se quiere decir que hubiera otros. Hubo otros, bueno, conocemos casos, Viriato, por ejemplo, que no hay que olvidar que es este entorno, esta resistencia de los cántabros que trajo de cabeza a Augusto y a sus generales hasta momentos ya muy avanzados, etcétera. Y en consecuencia pienso que eso está incorporado a la gran historia de España y que es parte de ella, y que hoy en día pues le mostramos el respeto y la devoción que históricamente merecen. Pues antes de solicitar, que no hace falta, y es un puro pleonasmo, un nuevo aplauso para doña Pilar, les emplazo a que el próximo martes tendremos la tercera y última conferencia a cargo de otra sevillana, doña Francisca Chávez. Nada más, y por mí. Muchas gracias, Luis.